Iniciar grabación. Ahora sí, estoy grabando. Gracias. Menos mal que se acordaron de hacerme acordar que grabe, porque iba a pasar exactamente lo mismo que la semana pasada. Entonces, les decía, estos últimos dos ejemplos son de un procesador que llamamos Multitap Delay, que es básicamente un sistema que tiene múltiples retardos temporales. Es un poco diferente del Chorus que habíamos visto antes. Acá sí tenemos permitido utilizar ¿cómo se dice? Tiempos de retardo mucho más grandes, y acá usamos retroalimentación, a diferencia de el Chorus, en el cual simplemente se generaban los pequeños retardos temporales, pero estos retardos no tenían feedback. ¿Se acuerdan que en el Flanger habíamos visto, por ejemplo, que podíamos que le poníamos feedback justamente, perdón, en el Flanger no, en los primeros ejemplos de retardos variables habíamos visto que poníamos una retroalimentación para que la señal, después de pasar por el retardo, vuelva a ingresar en el del write y así sucesivamente. Pero en Flanger, Chorus y Doppler no utilizábamos retroalimentación, ya que eh, no era necesario. En este caso sí se utiliza retroalimentación. Algo que hay que tener es mucho cuidado con este proceso, básicamente porque ¿se acuerdan cuando vimos el primer ejemplo de retardo simple con feedback? Lo que ocurre cuando nosotros trabajamos con retroalimentación es que obviamente la señal sale y vuelve a ingresar en el sistema. ¿Cuál es el tema? Si yo tengo una señal, si yo tengo acá, ¿sí?, mi procesador, la señal pasa a través del procesador y después vuelve a ingresar en el sistema, y después sale y vuelve a ingresar en el sistema, y después sale y vuelve a ingresar en el sistema, se van sumando. ¿Sí? Yo tengo mi señal original, mi primera línea de retardo, mi segunda línea de retardo, mi tercera línea de retardo. Si yo les dejo siempre la amplitud total a estas señales, en muy poco tiempo voy a tener una señal que va a terminar teniendo una amplitud muy alta, es decir, que va a saturar, va a romper todo. ¿Sí? Entonces, siempre que trabajemos con retardos temporales que generen, que tengan un feedback, que tengan una retroalimentación, una realimentación, hay que tener mucho cuidado con la amplitud que se le da a esas realimentaciones. Era algo que habíamos charlado en su momento cuando vimos el ejemplo del delay simple con feedback, pero acá hay que tener especial cuidado porque encima en este caso yo ya no tengo una sola línea de feedback, sino que como ven acá tengo 6 diferentes. Puedo tener la cantidad que quiera, podría tener 100 si quisiera. Entonces, si yo a todas esas líneas de delay les pongo amplitud relativamente alta, enseguida va a reventar todo. La amplitud se nos va a ir por las nubes. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Respecto al patch, el patch en sí no es muy difícil. Acá volvemos a usar la estructura que teníamos antes. Tranquilamente podría reemplazar esto por lo que les mostraba hace un rato del SF Play, ¿sí? Para no tener que hacer eso que yo estaba haciendo arriba, directamente lo puedo reemplazar por un SF Play. El objeto este suma, en realidad lo habíamos visto, ¿se acuerdan cuando vimos el Facebook Coder? En realidad es un objeto nulo que solamente tiene un inlet y una salida, es para redirigir los cables, porque acá en PD Vainilla no puedo curvar los cables como si se hace por ejemplo en Pure Data, pero en Vainilla y en Extended los cables son rectos. Entonces cuando tenemos varias cosas a veces usamos este tipo de objetos que en realidad no hacen absolutamente nada. Solo me permiten a mí quebrar los cables donde lo necesito para acomodar un poco el patch y que no haya cables cruzándose por todos lados. En este caso particularmente acá no sería tan necesario, acá sí es mucho más útil porque yo tengo que mandar toda esta información al multiplicador, pero en realidad de nuevo es un objeto nulo. Es un objeto que adentro solo tiene un inlet conectado directamente a un outlet. O sea que no hace absolutamente nada de procesamiento, solo me permite a mí acomodar los cables como los necesito. Entonces el OpenPlay me permite a mí cargar el archivo, de ahí voy a mi del write, en este caso se llama mtap, ¿sí?
como siempre, un buffer, en este caso 2000 milisegundos, nos alcanza. Si por ahí trabajo con un archivo de audio más largo y quiero generar un buffer un poquito más grande por las dudas, obviamente que también es válido. Tengan en cuenta lo que les he mencionado varias veces, que obviamente nosotros lo que estamos haciendo es decirle a la computadora, che, reservame un pedazo de memoria para esta cantidad de tiempo, es decir, esta cantidad de muestras. O sea que si ponen buffers muy altos, es probable que la computadora empiece a andar un poco más lenta. Igualmente, para lo que hacemos nosotros generalmente acá en la cursada, no suele ser tan exigente, así que no debería haber mayores problemas con poner buffers más altos, pero siempre tratemos de optimizar todos estos procesos. Si no necesitan un buffer más alto, no exijan de más a la computadora innecesariamente, porque quizá después cuando empiecen a poner otros procesos, empiecen a sentir esa caída de rendimiento. ¿Sí? Siempre tratan de ser un poco conscientes en cuanto a los buffers. Lo mismo con generadores de aleatoriedad, generadores de noise, ese tipo de cosas que consumen recursos. Si siempre tengamos presente la optimización del patch. De hecho, es algo que menciono varias veces en las correcciones de los trabajos prácticos, de cosas que no necesariamente están mal, porque por ahí no están afectando el funcionamiento en sí, pero que por cuestiones de optimización siempre lo ideal es o borrarlas, o moverlas, o unificarlas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no sé, lo de tener un parámetro de control adentro de un subpatch y también tenerlo afuera. Bueno, por cuestiones de optimización no conviene hacerlo de esa manera porque estoy supeditado a dos puntos diferentes del código. Entonces, lo mejor siempre es tener solo uno. En el caso de los subpatches particularmente siempre les dije varias veces que solo afuera, por el tema de no tener que andar abriendo el subpatch. Bueno, de nuevo, no afecta al funcionamiento en sí. O sea, el patch va a seguir funcionando correctamente por más que tengan un control adentro o afuera del subpatch. Pero es un tema de optimización de código, que en programación es una parte importantísima porque cuando uno empieza a tener códigos cada vez más grandes, no se olviden que Pure Data es un lenguaje de programación. Cuando uno empieza a tener códigos o patches, en este caso, más grandes y más grandes y más grandes, esos pequeños detalles de optimización pueden ayudar a que el programa funcione muy bien o muy mal. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestro sfplay, o sea, el objeto que nos permite leer el archivo, el sumador, que en realidad es un nulo, no hace absolutamente nada. Va al del write, se guarda esa información y después lo que tengo son mis diferentes líneas de retardo que, como ya hemos visto en todos estos ejemplos, son exactamente iguales. ¿Sí? Lo único que va a cambiar es el tiempo de retardo que tiene cada una de estas líneas. O sea, no van a tener todas el mismo tiempo de retardo, por lo que mencionábamos hace un rato con el chorus. No tiene ningún sentido tener 6 líneas de retardo si esos 6 retardos van a ser iguales. Pues en realidad voy a tener un sonido original y después otros 6 que van a llegar al mismo tiempo, retrasados, pero la misma cantidad de tiempo de retraso. Entonces no tiene ningún sentido. Se van a estar sumando como si nada. La idea de trabajar con múltiples líneas de retardo es obviamente que cada una tenga un tiempo diferente. Pero cada uno de estos modulitos es exactamente igual al que tiene a los costados. ¿Sí? Fíjense, yo tengo BD, de nuevo, podría usar tranquilamente del read 4, acuérdense que son el mismo objeto, literalmente el mismo objeto. Pero bueno, para que quede más chiquitito, acá directamente usé BD. Y controlado por estos R1, R2, R3, R4, que son básicamente los tiempos de retardo que se establecen acá a través de estos sliders. Todos estos tiempos estas señales con diferentes tiempos de retardo se suman entre sí, van a la realimentación, ¿sí? Parte de esta señal se multiplica y se envía a través de una conexión inalámbrica de nuevo al del write, y otra parte pasa directamente a la salida, sumándose obviamente siempre a la señal original. Y esta es la parte que les decía que el multiplicador que nos indica cuánta amplitud, cuánta energía
de estas líneas de retardo va a estar volviendo a ingresar en la cadena. Si yo acá tengo un número muy alto, fíjense que de hecho el slider está limitado en 0.12 para que no genere saturación. Incluso 0.12, dependiendo del sonido, podría llegar a generar saturación. Pero si yo le pongo una realimentación muy alta, nada, obviamente que en cada una de las vueltas va a seguir entrando con mucha energía, lo cual va a terminar generando que explote todo, que sature. ¿Sí? Y escuchemos cómo suena esto. Escritorio, sonidos. Sí, fíjense acá los tiempos de retardo no son tan grandes. Hay uno solo que está bastante... los últimos son los que están más alejados, pero en realidad... Y justamente como la retroalimentación... Primero que nada que el sonido es en sí corto y la realimentación es bastante baja, no corremos absolutamente ningún tiempo. Con un sonido más largo, por ejemplo, nuestro amigo Cortázar, se va a empezar a armar una bola un poco más. Yo no sé si De hecho, no sé si se percataron, estaba saturando. O sea, con el mismo nivel de ganancia que estábamos escuchando el otro audio, este audio de Cortázar sí llega a saturar. Si yo subiera más sí, bueno. A pesar de que yo le iba bajando el volumen, vieron que se empezó a disparar. Voy a poner el volumen muy bajito. Y ahí directamente se activó el método. O sea, Pure Data tiene como un fusible de seguridad que cuando llega el nivel de amplitud es demasiado alto, directamente corta la salida de audio para no dañar equipos. Sí, está dentro de la programación del propio Pure Data. Por eso, por más que yo le suba el volumen acá, ya no suena nada directamente. O sea, se empezó a sumar con tanta energía que reventó todo. Sí, de hecho, se escuchan los glitches. Uf, quedó totalmente roto esto. Ahí está. Fíjense que ahí estoy en 0.5. Sí, voy a bajar para no matar a nadie. Pero bueno, tengan cuidado, por eso el límite estaba en 0.12. Pero dependerá del archivo, por ahí 0.12 es mucho, por ahí es poco, por ahí le pueden dar un poco más. Depende mucho también del archivo que estén utilizando, si esto se dispara o no. Pero bueno, es una de las características del multitap, que como esto sí tiene retroalimentación, hay que tener cuidado en cuanto a los niveles con los que permitimos que esa señal que está saliendo vuelva a ingresar en la cadena. ¿Por qué? Se dispara y se rompe todo. Y como último ejemplo, algo muy similar, pero en este caso con delays variables. Ahora vamos al tema del azar. Fíjense que todo el patch es lo mismo. De nuevo, tiene acá
el SF Play, o en este caso también tiene el otro método, no hace falta, podemos dejar solamente el SF Play. El patch en sí es idéntico, sigue teniendo las seis líneas diferentes de retardo, o sea, seis retardos diferentes. Pero la diferencia acá es que además de poder configurar el delay para que quede fijo en un tiempo en particular, se agrega un controlcito que me permite a mí generar una variación. Mientras esto esté variando, un poco lo que nos estaba pasando recién. O sea, esto ya combina delays con delays variables, genera un efecto similar al Doppler, porque mientras esto se esté moviendo, ocurre lo mismo que nos venía pasando con el Doppler. ¿Sí? Mientras esto se mueva, genera que la longitud de onda varíe y por ende va a modificar la altura tonal de lo que estemos reproduciendo. ¿Sí? Pero una vez que llega a su punto de destino, una vez que ese valor se queda quieto, ya deja de cambiar la altura tonal, se convierte en un retardo normal. ¿Cuál es el tema? De nuevo, acá tenemos realimentación, entonces eso que en un principio había tenido una variación de pitch va a quedar sonando dentro de la cadena y va a tardar un tiempo en extinguirse. ¿Sí? A diferencia de el ejemplo del Doppler, en el cual una vez que yo me detenía se quedaba ahí quieto y ya no ocurría más. ¿Por qué? Justamente porque el Doppler o el flanger no tienen realimentación. Vamos a volver a abrir a Cortázar, que es bien clarito para esto. Le damos play. Sí, acá tenemos lo mismo que teníamos recién, un multitap común y corriente. Si yo aprieto el botón de azar, y fíjense que una vez que se detienen los cursores, ¿sí? Ya no hay más variación de altura tonal. Queda un ratito dando vueltas, de nuevo por la realimentación, pero no hay variación constante de altura tonal como sí ocurre en el flange. Con este botón yo lo que hago con este todo es para que constantemente esté variando, entonces estoy aprendiendo la Yo no sé, ¿Sí? Básicamente el funcionamiento es idéntico al otro, lo único que está cambiando acá es cómo se controlan los sliders. Se pueden controlar a mano, eso sigue funcionando igual a como funcionaba en el ejemplo anterior, pero se agrega esta nueva función de azar para generar, lo que les decía hace un rato, de este tipo de efecto Doppler con varias líneas diferentes de retardo. ¿Sí? Es muy simple, es básicamente mandar números aleatorios mediante objetos random a objetos line para que genere una rampa, ¿sí? Para ir del tiempo de delay primario al tiempo de delay secundario. Y se va moviendo, usa el line para generar esa interpolación solamente. Acá en vez de hacerlo con un mensaje como lo veníamos haciendo siempre, lo hace mediante un pack. Cualquiera de las dos maneras es válida. El objeto pack nunca lo vimos, pero básicamente me permite, como bien lo indica el nombre, empaquetar información para poder enviarla. Y después existe también, obviamente, el objeto unpack, que me permite a mí volver a separar toda esta información. Es básicamente si yo, por ejemplo, tuviera que mandar muchos datos a un lugar del patch, en vez de tener que andar tirando todos esos cables, puedo empaquetar todo, mandar un solo cable y del otro lado volver a desempaquetarlo y así que vaya a cada lugar.
Las variables dentro del objeto pack, o sea, los argumentos, perdón, dentro del objeto pack, representan lo mismo que representaban en el mensaje. ¿Sí? O sea, el primer argumento representa el número de destino y el segundo argumento representa el tiempo que va a tardar en llegar a ese valor de destino. Y lo que tiene el objeto pack es que si vas agregando más argumentos, te va agregando, obviamente, más entradas. De nuevo, porque está pensado para empaquetar información en general. Si vos agregas más argumentos, ¿sí? Fíjate que te va generando cada vez más entradas. Y vos todo esto lo mandarías como un solo cable. Entonces, si, no sé, tenés que mandar información, lo que veíamos recién de los delays variables, ¿no? Si tenés que mandar información de 6, 7, 8 number boxes diferentes a otra parte del patch, para no tener que andar tirando esos 8 cables cruzándose por todo el patch, directamente usas pack y un pack y mandás uno solo. Entonces conectas todo lo que tengas que conectar acá y del otro lado desempaquetás y lo conectas donde sea que necesites, a donde sea que necesites que vaya. Es un objeto más que nada pensado para organizar el patch y no tener que andar tirando muchísimos cables cuando necesitas mandar mucha información desde diferentes lugares del patch. Acá, de nuevo, lo usamos exactamente igual que como usábamos antes el mensaje. Cualquiera de las dos maneras es válida. Nosotros lo habíamos visto con el mensaje. Acá acá está hecho con el pack, como para que vean que se puede hacer de otra manera. En vez de tener esto, ¿sí? Directamente tenemos un objeto pack, que también es más fácil para controlar cuando tenés múltiples variables. Cumple la misma función que el mensaje. Y este otro inlet, o sea, con este inlet se dispara una vez el random, y este otro inlet lo que hace es cada cierta cantidad de tiempo controlada por este slider, que es la duración de esas rampas, envía un bang para que se reinicie. O sea, acá tienen el send de iniciar, acá dentro del bang tienen el receive de iniciar. Entonces básicamente lo que hace el metrónomo es cada X cantidad de tiempo manda un bang que dispara de nuevo los random, entonces vuelve a iniciar la rampa. Y pueden capear la duración de la rampa, obviamente pueden hacer que dure mucho menos, entonces está todo el tiempo moviéndose. Fuera suspiro y brillo. Aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plas y se aplastan como los ahora parece una de los que se queda publicando como si fuera de la cabeza del cielo Sí, obviamente cuando la rampa es más lenta, la variación de altura tonal es mucho menos agresiva. Es como, volviendo un poquito al ejemplo de la ambulancia pasando de hoy, es como si esa ambulancia pasara más lento. Entonces el efecto Doppler sigue existiendo, pero como la variación de distancia entre el oyente y la fuente del sonido ocurre lentamente, no es tan perceptible. Si esta variación ocurriera muy rápido, se percibe mucho más. En este caso, se representa a través de la duración de la rampa. Si la rampa dura mucho tiempo, esa variación de altura tonal es mucho menor que si la rampa va a esta velocidad. Sí. De hecho, voy a ponerlo en un extremo. Fíjense que existe, o sea, se nota que hay una variación de altura tonal, sobre todo cuando va de una punta de la cadena a la otra. La vez que se agarra con los dientes mientras se crece la barriga, ya es una gotaza que cuelga majestuosa y se suelta ¿Sí?
bastante interesante como para jugar. Pero la lógica es la misma del multitap, solamente que acá agregamos la opción de que esos tiempos de delay sean variables, ¿sí? Y con esto oficialmente cerramos la unidad 4 de procesadores. ¿Alguna duda en particular respecto de todo lo visto? Flanger, Chorus, Doppler, multitap, filtros en general, etcétera. ¿No? ¿Estamos? Perfecto. Vamos a aprovechar lo que queda de clase entonces. Aún no, exactamente. Bueno, aún no. Cuando empiecen a trabajar con los patches, ahí por ahí surgen algunas dudas. Bueno, como siempre, lo podemos ver a través del foro, por mail o directamente en la clase. No hay absolutamente ningún problema. Para eso estamos. Pero bueno, esto es el corazón del trabajo práctico 2. Si bien van a tener que agregar, obviamente, protocolos de comunicación, el corazón detrás del trabajo práctico 2 es esto, procesadores de audio en general. Y ni hablar de todos los que no vimos, ¿sí? No hablamos de procesadores espaciales porque no llegamos a ver espacialización del sonido, no hablamos de reverb. De reverb quizá sí me gustaría hablar porque es bastante importante. A pesar de que no hablemos de espacialización en sí, sí por lo menos hablar de reverberación, pero primero quisiera hablar de protocolos de comunicación, así que aprovechamos que todavía nos queda bastante en esta reunión para pasar a la siguiente unidad, que es sí o sí MIDI u OSC. Vamos a ver dos protocolos de comunicación, MIDI y OSC. Sí o sí tenés que usar uno de los dos. ¿Cuál de los dos? El que vos quieras. Pero hay que usar un tipo de protocolo, algún protocolo de comunicación hay que usar. Que hasta ahora igual, nada, no hemos trabajado con MIDI, pero hemos ido mencionando diferentes cosas sobre MIDI en general. Pero bueno, hablemos ahora ya más formalmente sobre qué es el protocolo MIDI y metámonos sobre cómo trabajarlo, porque hasta ahora lo único que han utilizado relacionado con MIDI y que no cuenta para el trabajo práctico es el objeto M2F. ¿Se acuerdan que en su momento lo habíamos mencionado? Que básicamente M2F interpretaba cualquier número como si fuera una nota MIDI y me daba una frecuencia, pero nunca hablamos de cómo MIDI nomencla / numera las notas, ni qué es, ni qué hace, ni nada por el estilo. O sea que en realidad este objeto simplemente aprendimos a usarlo y punto, pero no por qué ni un detalle de cómo funciona. Entonces, básicamente, ¿qué es el protocolo de comunicación MIDI? ¿Sí? Vamos a hablar de dos tipos de dos protocolos de comunicación. MIDI y Open Sound Control, que es el que pensaba ser el sustituto del MIDI, pero nunca lo fue. No nos vamos a mencionar un poquito la estructura de los mensajes y meternos un poco con programación, pero en realidad lo que más me interesa es que entendamos cómo funciona MIDI y en definitiva cómo funciona dentro de Pure Data. Pero entonces, ¿qué es MIDI específicamente? Básicamente MIDI es como bien lo dije recién, protocolo de comunicación. Es básicamente un estándar que permite comunicar diferentes dispositivos entre sí dentro de, obviamente, todos los que estén adheridos al protocolo general MIDI. Es decir, permite enviar información, recibir información, sincronizarse, multiplicar la información, etcétera, etcétera. No solo permite comunicar dispositivos entre sí, por ejemplo, un teclado con un sintetizador, sino que también permite comunicar dispositivos con computadoras. De hecho, hoy en día podemos guardar secuencias MIDI y levantarlas en un DAW y ponerles el sonido que nosotros queramos, etcétera, etcétera. Bueno, justamente de esto hablamos un poquito en las primeras clases cuando hablamos de la diferencia entre ¿cómo se dice? Síntesis y sampleo de sonidos. Sí, habíamos visto que la síntesis era generar los sonidos de cero, el sampleo era reproducir sonidos que ya estaban grabados. Bueno, en el medio existirían también los mensajes MIDI
que nos permiten a nosotros organizar la información para después disparar / generar la frecuencia correspondiente a la nota que queramos generar, ¿sí? Una de las principales ventajas que tiene el protocolo MIDI es que los archivos son bastante livianos y fáciles de transferir y modificar. Pero una gran aclaración, que creo que ya la hice, pero la vuelvo a hacer: MIDI no es audio. MIDI es solamente un protocolo de comunicación. Es decir, no es sonido. Es como si yo les diera a ustedes la partitura de una pieza musical. Yo no les estoy dando una grabación de la pieza musical. Les estoy dando la partitura con la cual ustedes podrían tranquilamente reproducir esa pieza musical, pero no es una grabación de la pieza musical. En este caso, el protocolo MIDI es lo mismo. Es básicamente el conjunto de instrucciones de esa pieza. Qué nota se toca en cada momento, con qué intensidad, cuánto dura la nota, cuánto se apaga, qué instrumento se usa para esa nota, etcétera, etcétera. Por eso digo que es básicamente una partitura digital de una pieza musical, pero no es sonido. Después yo del otro lado necesito o un sintetizador o un sampler que interprete esas notas y reproduzca o genere los sonidos correspondientes para esa nota, ese instrumento, con esa intensidad, con esa duración, etcétera, etcétera. Por eso también los archivos MIDI son muchísimo más livianos que, por ejemplo, un MP3, ¿sí? Porque el MP3 sigue siendo sonido súper comprimido, lo cual los hace muy livianos, pero sigue siendo sonido. MIDI no, MIDI es solo el conjunto de instrucciones para reproducir eso. Es como darles una torta o darles la receta para que ustedes hagan la torta, ¿sí? Ahora, ¿por qué surge MIDI o de dónde surge MIDI? Esto creo que sí lo habíamos mencionado, pero bueno, vamos a repasarlo un poquito. En el año 1983, ya pleno auge de los sintetizadores y los controladores y de la composición musical por computadoras, empieza a haber un problema, y es que había muchos grandes fabricantes, pero cada fabricante utilizaba un protocolo de comunicación propio, ¿sí? Nativo de ese fabricante para sus dispositivos. Esto hacía que los dispositivos no sean compatibles entre sí. Por ejemplo, si yo tenía un controlador Roland y quería conectarlo a un sintetizador Yamaha, no podía, porque Yamaha usaba un protocolo de comunicación propio y Roland otro totalmente diferente. Entonces, cuando yo los conectaba entre sí, más allá de que físicamente las fichas que usaban eran distintas, incluso si pudiera conectarlas, si pusiera un adaptador o lo que sea, básicamente no iban a hablar el mismo lenguaje. Roland iba a estar emitiendo información en un lenguaje y Yamaha iba a estar esperando información en otro lenguaje totalmente diferente. Por ende, no era posible conectar dispositivos entre diferentes compañías, e incluso muchas veces pasaba que no era posible conectar dispositivos de la misma marca, ¿sí? Por ahí Yamaha había fabricado, o Korg había fabricado un controlador hace un par de años que usaba un protocolo de comunicación X que con el paso del tiempo evolucionó y ya no era compatible con el que estaban utilizando hoy en día. Entonces, si yo quería usar un controlador de hace 5, 6, 7 años, quizá que ya no me servía para controlar otro dispositivo con el protocolo de comunicación más actualizado. Es ahí que nace el protocolo MIDI, ¿sí? Se reunieron todas estas grandes bestias de la época: Roland, Oberheimen Electronics, Sequential Circuits, Yamaha, Korg y Kawai, y dijeron, che, ¿por qué no creamos un protocolo unificado? Así todos trabajamos en el mismo lenguaje. Entonces, si alguien quiere conectar dos dispositivos de diferentes marcas, puede hacerlo, porque en definitiva también terminaba pasando que había ahí un bache de mercado en el que alguien que compraba algún dispositivo de una marca se quedaba atado permanentemente a esa marca, y por más que le gustara por ahí el sonido de un dispositivo de otra marca diferente, no le convenía comprarlo porque sabía que solo lo iba a poder usar con dispositivos de esa otra marca, ¿sí? Lo cual también generaba un problema, porque muchas veces no quería, o mejor dicho al revés, muchas veces quería
agregar a su setup otros dispositivos y se veían limitados, pero tampoco es que le compraban a la marca original. Bueno, nada. Entonces, un poco para tapar ese bache que había quedado ahí, también es que nace MIDI, porque ahora, a partir de la creación de este primer estándar, ya se podían empezar a conectar dispositivos de cualquier marca con cualquier otra marca. Entonces era mucho más práctico y permitía también mucha más experimentación, un trabajo mucho más limpio. Al estar estandarizado también empezó a ser mucho más fácil para los fabricantes. Bueno, trajo muchas ventajas. Entre ellas, bueno, como les decía recién, comunicar dispositivos de diferentes marcas, comunicar secuenciadores, controladores y sintetizadores. Lo que les decía hace un rato de que incluso dentro de la misma marca no siempre eran compatibles. También había adaptadores para conectar dispositivos analógicos con dispositivos digitales. El protocolo MIDI en sí es un protocolo digital, pero hay adaptadores que permiten convertir señales analógicas, o sea, señales eléctricas comunes, en mensajes MIDI. Por ejemplo, si yo quería conectar un sintetizador, un Eurorack, o sea, un sintetizador modular tradicional que es 100% electrónico, también empezaron a desarrollarse adaptadores, o sea, conversores en realidad, que convertían las señales eléctricas en digitales y viceversa. Básicamente un DAC/ADC, un dispositivo que convertía una señal digital en analógica, y eso sería un ADC, o un DAC, un dispositivo que convertía una señal digital en analógica. Analógica en digital es ADC, digital en analógica es DAC. Entonces también podían empezar a conectar controladores digitales con sintetizadores analógicos tradicionales, que existían un montón y bueno, sonaban muy bien. Y también después fue agregando otras funcionalidades dentro de todo el desarrollo de por ejemplo, la posibilidad de sincronizar muchos dispositivos, otra cosa que era a veces un problema, sobre todo cuando tenemos varios dispositivos en nuestra cadena, que cada uno funcionaba con un reloj interno, entonces se terminaban desincronizando. Si yo tenía diferentes secuenciadores, no sé si saben lo que es un secuenciador. Un secuenciador. ¿Sí? ¿No? ¿No saben? Por las dudas lo explico. Básicamente un secuenciador era un dispositivo que permitía, como bien lo indica el nombre, generar secuencias de información, a veces conocido como caja de ritmos, básicamente. O sea, me permitía a mí mandar una secuencia de triggers, de disparos de notas o de señales que yo podía conectar, por ejemplo, a un sinte para generar ritmos. Por eso lo llamaba cajas de ritmos. El tema es, si yo tengo muchos sequencers, era muy común que después de un rato funcionando, como cada uno trabajaba con clocks, con relojes internos, era muy común que después de un rato trabajando se desincronicen. Entonces ya no iban todos con el mismo tempo, sino que empezaban a desfasarse y bueno, ya no funcionaba. Había que reiniciar todo para que vuelvan a estar sincronizados. Si bien existían los clocks analógicos que uno podía conectar, o sea, básicamente era un dispositivo analógico, ¿sí? Pura electrónica, nada digital, que generaba una señal constante y uno podía conectarlo en todos sus dispositivos, entonces todos se sincronizaban. El protocolo MIDI facilitó muchísimo esto, sobre todo porque la señal, como era mucho más simple, era más fácil de enviar, no necesitaba tantas conexiones complejas, entonces permitía sincronizar muchísimos dispositivos al clock de uno solo o a uno en particular que solo se dedicaba a generar esa señal de sincronismo. Y otra cosa que también permitía era controlar múltiples dispositivos mediante, por ejemplo, una computadora, lo que decíamos recién, de crear archivos MIDI. Algo que, de nuevo, en el mundo analógico no era prácticamente posible. Sí se podían generar ritmos, de nuevo, mediante sequencers o cajas de ritmos, pero no un archivo complejo, no una pieza entera, ¿sí? A lo sumo se podía grabar con una cinta o algo por el estilo, pero de nuevo no se estaba
no no es que se estaba guardando la información de las notas, sino que se guardaba el resultado. En el caso del protocolo MIDI, bueno, ya se podía armar toda la secuencia del tema y mandarla al sintetizador, y que el sintetizador genere los sonidos correspondientes en tiempo real, entre comillas. O sea, no es que se estaba reproduciendo una grabación en diferido, sino que se estaban reproduciendo en tiempo real. Después MIDI fue evolucionando y de hecho se volvió uno de los protocolos más populares en medios audiovisuales, no solo en música, o sea, principalmente en música. De hecho, el nombre indica que está pensado para el mundo del audio, sino que fue evolucionando y se adaptó para usarse en muchos otros entornos. Por ejemplo, control de luces. Sí, hay algunos programas que permiten controlar luces y eventos de automatización de maquinaria mediante mensaje MIDI, o que aceptan, dentro de un montón de protocolos de comunicación diferentes, aceptan también MIDI. Por ejemplo, el programa que se llama MIDI Show Control de secuencias de video. ¿Sí? No sé si saben lo que es un VJ, ¿sí? O un video jockey, o programación de video en general, no sé, para un show en vivo. La gran mayoría de los programas de Bishing, de BJING, admiten protocolo MIDI, Resolume Arena, QLab, no sé, Mapping Matter, Disguise. O sea, un montón de programas pensados para programación de video en tiempo real aceptan protocolo MIDI. Diferentes ejemplos de control de software también tenemos. Hoy en día, sin ir más lejos, Adobe Premiere, que asumo que es un programa que conocen muchísimo, o After, o Photoshop, o Lightroom, aceptan controladores MIDI. De hecho, hay controladores MIDI pensados para video que se venden, que tienen interfaz como de las controladoras de video viejo, las matrices de video viejas, pero que mandan toda la información mediante protocolo MIDI. Sí, de nuevo, es un protocolo súper versátil. Se usa para algo totalmente diferente y que no necesariamente está relacionado con el audio, pero la información la envían a través de este protocolo que originalmente estaba pensado para el audio. Y después, bueno, nada, para lo que se les ocurra. Hoy en día también, gracias al avance en microprocesadores y nada, plataformas como Arduino, Expressif, o no sé, Faust, o lo que sea, se puede utilizar MIDI incluso para control de robótica. Pero bueno, ya ahí es más un tema de programación. Pero es un protocolo, de nuevo, súper estable, muy liviano, muy fácil de manipular. Entonces se terminó volviendo súper versátil y se utiliza en un montón de ambientes que no necesariamente tienen que ver con el audio, ¿sí? Esto lo voy a pasar un poquito de largo. Básicamente, nada. Originalmente, cuando todavía eran necesarias las fichas físicas, la ficha MIDI tenía 5 pines, en realidad solo se usan 3, pero bueno, se habían dejado 2 para expandir eventualmente el protocolo MIDI, pero al final nunca se usaron, o sea que se siguen utilizando 3. Pero hoy en día la realidad es que ya no hay... cada vez se utiliza menos este tipo de ficha. Hoy en día directamente se suele utilizar USB. De hecho, hoy en día la gran mayoría de controladores MIDI, si se compran un controlador MIDI hoy en día, es muy probable que ya venga con ficha USB-C directamente. Ya no traen este tipo de fichas. Este tipo de fichas es más común por ahí en sistemas un poco más complejos, no sé, en los que desde un dispositivo se envía información a varios y de ahí se vuelve a subdividir. Bueno, ahí quizás es más común para no utilizar USB, pero si es para conectar dispositivos a computadoras o viceversa, generalmente hoy en día ya directamente se usa USB y casi todo ya usa, o sea, todos los dispositivos están adoptando USB-C, ¿sí? Entonces, ahora lo importante. ¿Cómo funciona MIDI? Bueno, primero la gran aclaración que hice hace un rato, que la vuelvo a hacer. MIDI no es sonido, es instrucciones. Por eso decimos que es un protocolo de comunicación y no es un formato de audio como puede ser WAV o AIF o FLAC.
¿sí? MIDI es un protocolo de comunicación. Me da instrucciones de notas y cómo se tienen que escribir esas notas, pero no es una grabación de ese sonido, ¿sí? Hoy en día, bueno, esto sí lo hemos hablado, todos los grandes sistemas operativos traen por defecto algún sistema para reproducir archivos MIDI, como el Microsoft Wavetable Synth, sí, el sintetizador por tabla de onda de Microsoft que vimos e incluso replicamos, ¿sí? Y por último, bueno, hablando ya de esto un poco de historia y de todo un poco, el primer estándar MIDI, que es este que había salido en 1983, se lo llamó General MIDI y se actualizó en el 99 a lo que hoy en día llamamos General MIDI Level 2, Level 2, pero de ahí en adelante nunca más se actualizó porque no hizo falta. O sea, se sigue usando hoy en día tal cual como se actualizó en 1999. O sea, 26 años después seguimos usándolo tal cual, y que en 1999 fue cuando se hicieron los grandes cambios, pero en realidad tomaba mucho del General MIDI 1 del 83. O sea que estamos usando un protocolo de hace 40 años, pero que todavía sirve. Sí. Ahora, ¿cómo es el tema de la comunicación con dispositivos MIDI? Que es lo que más nos interesa porque es con lo que vamos a trabajar. Por un tema de programación, ahora vamos a hablar un poco de los detalles de los mensajes, pero básicamente un dispositivo MIDI puede comunicarse en 16 canales en simultáneo, ¿sí? Hasta 16 canales en simultáneo. Puede mandar, o sea, la comunicación MIDI se basa en diferentes tipos de mensajes que se pueden enviar hasta en 16 canales. Puede mandarse a todos, puede mandarse a uno, puede mandarse a algunos, pero ese es el límite de en cuántos canales puede transmitir información. O puede mandar a cada uno de los 16 canales información diferente, ¿sí? Pero ese es el límite. Y dentro de cada canal en sí se mandan, lo que les decía hace un rato, diferentes tipos de mensajes. Por ejemplo, el número de la nota, la amplitud, o sea, el volumen de la nota, qué instrumento, bueno, todos esos se mandan dentro del canal. Salvo que se esté trabajando con sistemas muy exigentes, lo más común es mandar el mismo mensaje replicado en todos los canales. Pero, de nuevo, si es necesario, tranquilamente se podría enviar información diferente por cada uno de los canales. Todo esto venía muy limitado, de nuevo, de la ficha que se usaba y de la conexión física, ¿sí? Si hablamos del mundo digital, muchas de estas restricciones pierden sentido, pero al momento de conectar físicamente dispositivos, ¿sí? Conectarlos mediante cables, estas eran las limitaciones que tenía. Cada vez que se mandaba un mensaje, se mandaba a un canal o a varios canales, o se podía mandar diferentes mensajes en diferentes canales, siempre con esta limitación de 16 canales, por cómo se codifica la información. Y ahora, los mensajes MIDI se dividen básicamente en dos grandes categorías: lo que llamamos mensajes exclusivos de canal y lo que llamamos mensajes de sistema, ¿sí? Los mensajes de sistema siempre se mandan a todos los canales al mismo tiempo. Mientras que los mensajes de canal uno puede decidir si los manda a un canal, a varios canales o a todos. Pero los de sistema, de nuevo, son de todo el sistema. Son, por ejemplo, no sé, mensaje de, ¿cómo se dice? Panic button, o sea, por ejemplo, un botón que apague absolutamente todo, botones de reset o cuestiones de programación interna. Bueno, todo eso se envía a los 16 canales al mismo tiempo, por eso se llaman mensajes de sistema. Nosotros en particular, para lo que vamos a estar haciendo, no nos vamos a meter con ese tipo de mensajes. Vamos a mencionar algunos nomás, pero no nos vamos a meter con esos mensajes, no los necesitamos. Y a su vez, estos dos tipos de mensajes se subdividen en otras subcategorías que llamábamos mensajes de voz, de modo, mensajes comunes de tiempo real, y SysEx, que es exclusivos de sistema. Ahora vamos a ver ejemplos de cada uno para entender un poquito cómo funciona. ¿Sí? Básicamente, este es un poco el resumen de todos los mensajes que hay que puede haber cuando se envía información mediante protocolo MIDI. En realidad, o sea, tenemos
partimos de la raíz de todos son mensajes MIDI. Lo que les decía recién, la primera gran diferencia son los mensajes de canal y los mensajes de sistema. Dentro de los mensajes de canal están los que más nos interesan. Ahora los vamos a ver en detalle. Y los de sistema, de nuevo, son mensajes de tiempo real, mensajes comunes, mensajes de sistema exclusivo. Bueno, son mensajes más pensados para funciones muy específicas que a nosotros no nos interesan particularmente. Lo que nos interesan dentro de los mensajes de canal son estos de acá. Partiendo de los más básicos, los que llamamos mensajes note on y note off, que son básicamente lo que nos dicen: se está encendiendo esta nota musical o se está apagando esta nota musical. Ahora vemos la estructura interna para entender un poco cómo se envían. Polyphonic key pressure hace referencia a básicamente cuando se tocan varias notas en simultáneo, ¿sí? Con qué presión se notan todas esas teclas en un piano, por ejemplo, y si eso va variando en el tiempo. Los mensajes de control change también son importantísimos, son de los que más vamos a usar. Básicamente, pensando en sistemas electrónicos tradicionales, había principalmente dos grandes tipos de control: los botones, los pulsadores, y los potenciómetros o las resistencias variables, los sliders, como quieran decirle. Las notas MIDI, los mensajes de note on y de note off venían a representar pulsadores, ¿sí? Mensajes que se presionaban con una información y se enviaban instantáneamente. Mientras que los mensajes de control change venían a representar los potenciómetros. Es decir, información que no se podía representar como un evento único, sino que podía estar variando en momentos diferentes. ¿Sí? De nuevo, como si se tratara de un potenciómetro, ¿sí? Una perillita que uno puede variar. Después tenemos los mensajes de program change, que básicamente nos indicaban qué instrumento MIDI, qué instrumento musical, está sonando en ese momento. Channel pressure es muy parecido a polyphonic pressure, es básicamente con qué presión se está, o sea, después de ese primer ataque, después de la primera vez que se presionó esa nota, cuánta presión se hace sobre las teclas. En un piano esto no tiene absolutamente ningún sentido, porque el piano, saben que es una cuerda, que un martillo la golpea y listo. Si yo después de presionar la tecla la presiono más fuerte o más despacio, no cambia en absoluto ese golpe que le dio a la cuerda. Pero sí es muy importante en otro tipo de instrumentos, por ejemplo, no sé, instrumentos de cuerda frotada como el violín, el cello o la viola, en los que uno después del primer ataque puede presionar con más fuerza o menos fuerza el arco contra la cuerda y generar una variación tímbrica, o instrumentos de viento en los que uno después del primer ataque puede soplar más fuerte o soplar más despacio para cambiar el timbre. Bueno, ahí es donde entran los channel pressure y los polyphonic key pressure. Y por último, los pitch bend, que es básicamente la ruedita de Pablo Lescano en Damas Gratis. La ruedita que tiene ahí al costadito. Lo que hace el pitch bend, como bien lo indica el nombre, es básicamente modificar la altura tonal de la nota que está sonando en ese momento. Pero como si en una guitarra hicieran un slide. O sea, básicamente como si en una guitarra estiraran la cuerda. Entonces pueden generar que esa misma nota sea un poco más aguda o un poco más grave. ¿Sí? Hasta acá, bueno, los tipos de mensajes. Vamos a hablar un poquito de la estructura. No quiero detenerme mucho de nuevo en la parte más tan de código binario, sino más en Pure Data. Pero bueno, tenemos que hablar un poquito de cómo se envían para entender qué es lo que está pasando en Pure Data. ¿Hasta acá venimos bien o alguien murió en el camino? Porque igualmente nos queda 5 minutos antes de que termine esta segunda parte. Si quieren, cortemos ahora antes de pasar a estructura de los mensajes. Volvemos de nuevo 15 minutos, no sé, 9 menos cuarto, y ya hacemos la última parte. Vemos si llegamos a ver algo de Pure Data, pero por lo menos terminar la explicación esta de MIDI y ver algunos. No vamos a llegar a ver todos los ejemplos de Pure Data, pero por lo menos qué objetos se utilizan. ¿Sí? Cortemos ahora, son 8:28 y volvemos en 15, 9 menos cuarto, y ya hacemos la última tanda y ya cerramos el día. Nos vemos en un ratito entonces.